Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El agua tiene vida y memoria. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de un tema que a mí me fascina, el tema del agua. Muchas personas me preguntan sobre el agua y déjenme decirles que todas las aguas no son iguales. Les voy a enseñar aquí mi último experimento para aquellos de ustedes que son así curiosos como yo, que quieran hacer un experimento allá en su casa, en su finca, en su área. Yo estoy haciendo un experimento, siempre estoy haciendo experimentos, porque toda la vida desde niño me gustaba desarmar las cosas y montarlas para atrás, porque tengo curiosidad, me gusta aprender. Aquí tienen una foto de agua. Esto está en mi casa, en mi apartamento. Pues estoy haciendo unos experimentos, he estado haciendo unos experimentos poniendo agua a tomar sol. Agua solarizada yo le llamo, ¿no? Y es porque he estado haciendo una investigación y he visto que definitivamente todas las aguas no son iguales y las aguas se afectan inclusive por su exposición a la luz solar. Y el agua de un manantial no es para nada igual al agua que usted saca del grifo, que saca de lo que nosotros llamamos la tubería de la pluma. Es completamente distinta, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicárselo, ¿no? En este caso, pues es agua solarizada, pero ya mismo le voy a explicar cómo lo puede usted, si quiere experimentarlo, cómo lo puede probar, ¿no? Voy a la pizarra un momentito, fíjense, miren. Estuve mucho tiempo estudiando el tema del agua porque resulta que el cuerpo humano se calcula que mínimo es 65% agua. Ese es el mínimo. Hay expertos que aseveran que más del 90% es agua, ¿no? Pero mínimo 65%, 2/3 partes de agua. De la misma forma que la Tierra está cubierto 2/3 partes de agua, pues el cuerpo es mínimo 2/3 partes de agua. Por eso la insistencia de nosotros cuando hablamos del metabolismo, ya desde el libro El Poder del Metabolismo o en el libro Diabetes sin Problemas, venimos diciendo la importancia suprema que tiene tomar agua. Ahora, no es lo mismo tomar agua de la pluma que agua de manantial, que agua destilada. Todas estas aguas son distintas. ¿Por qué? Porque ya se descubrió que el agua tiene vida y tiene memoria. Sin entrar demasiado en los aspectos técnicos, si usted quisiera saber mucho del agua y su vida y su memoria, debe usted buscar los libros del doctor Gerald Pollack. Nadie en el planeta Tierra, que yo sepa, sabe más científicamente del agua que este señor. El doctor Gerald Pollack es un profesor científico de la Universidad de Washington. Tiene varios libros publicados sobre el agua y le va a hablar del agua a nivel molecular, a nivel atómico, a nivel de sus propiedades, a nivel de su vida y de su memoria y su nivel de energía, ¿no? Cuando usted aprende eso, de momento usted se da cuenta, como me di cuenta yo, no sé nada. ¿Qué yo descubrí? Que no sabía nada. Porque cuando empecé a leer toda la información y ver los estudios que tenía el doctor Pollack sobre el agua, descubrí que efectivamente Frank Suárez no sabía nada. Por lo menos del agua no sabía nada hasta que leí la información del doctor Pollack. Ahora, el agua tiene vida, porque el agua contiene energía. Esto es uno de los descubrimientos de Pollack que ha sido confirmado por otra ciencia. Por ejemplo, cuando usted toma un vaso de agua y lo pone al sol, esa agua se empieza a cargar de la energía del sol. Los fotones, la luz que tiene, inclusive cambian el agua. El agua de por sí es una sustancia mensajera que lleva luz. Se ha podido demostrar que usted toma un vaso de agua, lo pone al sol 2-3 horas y ese vaso de agua, cuando usted lo mete en un cuarto oscuro, hay unas cámaras especiales que toman películas infrarrojas de algo que usted no ve, pero que la cámara sí lo ve, y ese vaso puede estar 3 años y sigue botando luz en la oscuridad. Sin embargo, usted toma un agua que no ha tomado esa cantidad de sol y bota luz, pero poco a poco se empieza a apagar. O sea que definitivamente el agua es un medio de almacenamiento de energía, de fotones, de luz, de energía. Por eso mismo no es lo mismo cuando usted toma agua que viene de una cañería, que viene en la oscuridad, que viene por sitios oscuros, que cuando usted toma agua fresca de un manantial que está al sol,
que viene bajando de la montaña, para nada, me sigue. Así que cuando uno quiere la salud totalmente o quiere evitar problemas, uno trata de que la calidad del agua que uno vaya a tomar sea lo más natural posible. Mientras menos procesada por el hombre sea, idealmente para mí mi agua favorita es el agua de manantial. Ese agua que viene en los manantiales inclusive tiene un valor alcalino, porque trae mucho bicarbonato, trae magnesio, trae potasio, trae calcio y todo natural. Y esa agua es naturalmente alcalina. Pero es un agua que principalmente está llena de luz, está llena de energía, tiene vida. Por ejemplo, si usted decide hacer en su casa el mismo experimento que yo hice de solarizar el agua, pues usted la pone el agua 2 o 3 horas al sol. Cuando se la vaya a tomar, va a descubrir lo siguiente. Si se toma esa agua solarizada, va a notar 2 cosas. 2. Una es que si usted es bien observador, va a ver que esa agua se puso más espesa. Más espesa. O sea, se pone como gelatinosa cuando se carga con toda esa energía de los fotones, ¿no? Eso lo va a notar. Lo otro que va a notar es que es sabrosa. El agua que ha tomado sol es sabrosa. No sabe para nada comparable al agua que viene simplemente de la botella, ¿no? Por ejemplo, yo tomo agua de mineral, agua de manantial, la pongo a solarizar y esa agua se pone sabrosa. Y hay una tercera cosa que va a notar si usted es bien observador. Y es que esa agua le da mucha energía, el agua solarizada. Pero no comete el error, como yo hice, de tomársela de noche. Porque si usted se toma su agua que tomó 3 o 4 horas de sol y se lo toma de noche, lo más seguro no va a dormir. Porque el cuerpo se excita con toda esa energía y como que toda esa luz se mete por dentro. Haga el experimento. Tengo personas que están muy enfermas en otros países, en Costa Rica y demás, y me han preguntado cómo me recupero, y una de las cosas que les he recomendado, haz tu agua solarizada, pero tómatela por la mañana, la cargas de sol y por la mañana te la tomas. Es la hora correcta para cargar energía del cuerpo. Ya por la tarde el cuerpo se prepara para dormir. No es la hora de excitar el cuerpo, ni de meterle agua solarizada, ni nada de eso. Entonces, el agua tiene vida y tiene memoria. Recuerda lo que ha tomado de energía, recuerda el medio ambiente. Si es un ambiente oscuro, esa agua trae oscuridad. Si es un ambiente claro, trae claridad. Así que básicamente, si usted quiere salud, vigile su agua. Dése cuenta que el agua está viva, que tiene memoria, y mientras más calidad de agua usted tome, idealmente para mí es el agua de manantial. No hay para mí ni ninguna agua como el agua de manantial. Mejor que la destilada de hecho no es nada buena para nadie, aunque te lo diga quien se lo diga, eso agua destilada es un agua muerta. El agua debe tener sus minerales naturales y debe estar cargada de sol. Y el agua que mejor que usted puede usar de todas es el agua de un jugo de vegetal. Un jugo de vegetal, los jugos de vegetales son milagrosos. ¿Y por qué son milagrosos? Porque ese agua que contiene jugo de vegetal dentro está cargada de sol y cargada de nutrientes. No es lo mismo el agua que usted saca de un jugo de vegetal al agua que usted se toma de la pluma, del grifo. El agua de los jugos de vegetales es milagrosa. Por eso que he tenido personas que hasta con cáncer han logrado parar un cáncer haciendo jugos de vegetales. Para mí es que ese agua que tiene eso es espectacular. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.